Hola, seguimos acá en Paytech Conf 2026, hablando con líderes de la industria y bueno, ahora tenemos a Andrés Albán, CEO de Punto.red. Andrés, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Simón, por la invitación. Bueno, estamos hablando con líderes de la industria acerca de remover barreras de libertad financiera. En Drew estamos construyendo un mundo libre de barreras, de intermediarios, de fees y queremos hablar con otros líderes acerca de cómo la industria fintech y paytech está trabajando en construir este nuevo mundo. Pero antes de eso nos gusta siempre conocer a los invitados. Andrés, ¿quién es Andrés fuera del trabajo? Pues mira, yo tengo 3 hijos ya grandes. Yo arranqué en esta industria hace 20 años, soy de los viejos de la industria. Soy ingeniero industrial, estudié aquí en Colombia, después me fui a hacer un MBA a Inglaterra, me quedé trabajando y ahí fue, digamos, mi primer contacto con la tecnología porque entré a trabajar en empresas de tecnología en Inglaterra, en España. Y bueno, yo siempre había tenido como esa vena emprendedora, incluso había tenido un par de empresas acá en Colombia durante la universidad y después cuando me gradué. Y me picó el emprender nuevamente, me picó volver a mi país a hacer algo por este país. Eso era mediados de los 2000, que Wow. uno ya veía que había como un cambio y muchos de los que nos habíamos ido en ese momento a vivir fuera empezamos a ver regresar a nuestro país como alternativa para hacer empresa. Y bueno, llego y yo ya llegué montado en mi idea y en lo que quería hacer de Punto.red. Entonces, pues esa es como mi historia. Wow. Hablando un poquito de eso, ¿qué fricción o qué barrera o qué historia hubo para llegar a crear Punto.red? Pues mire que la historia de Punto.red es una historia bien particular. Yo creo que como muchas de los emprendedores, pero realmente fue un mega pivot. Yo trabajaba en España en una empresa de tecnología. Y un día un amigo que trabajaba o su familia eran floricultores, me dice, oiga, quiero proponerle un negocio y usted es el único amigo que conozco que trabaja en tecnología, entonces metas en esto. Era una tarjeta prepago de flores. Uno compraba, así como cuando uno llega a un CVS o a un Walgreens en Estados Unidos y compra esas tarjeticas prepago, era integrar el proceso de distribución de las flores, de los buquets en una tarjeta prepago. Me metí en ese negocio, eso era año 2005, San Valentín, montamos toda la vaina, pudimos entrar a los CVS de California y toda la cosa, lanzamos, nosotros pensábamos que íbamos a vender 50,000 tarjetas, arrancamos y creo que en San Valentín vendimos 200. Entonces ya no Pensé que me iba a decir, vendimos 70,000 y no, después no, ninguna. no, la gente veía la tarjeta y como que no entendía, pero y fuera de eso ya nos habíamos quemado toda la plata, toda la vaina, obviamente si nos sacó y nos dijo, no, su producto no pegó, chao, el piloto no funcionó, y yo me quedé sin trabajo en España, viviendo en Estados Unidos sin tener que hacer en Estados Unidos, y fuera de eso, pues dije miércoles, y entonces en un viaje a Colombia, vengo y empiezo a ver cómo vendían las tarjetas prepago de recargas de celulares en los semáforos. Esas tarjeticas, amigo, Sí, que vendían los claro. tipos de amarillo en todos los Que, que- semáforos, que uno raspaba que con uno la raspaba y toda moneda. la vaina. Y yo con lo único que me había quedado la otra empresa era con la plataforma, de administrar las tarjetas prepago y toda la cosa. Entonces me consigo una cita y dije, no, pues esto está pegando durísimo acá, estaba despegando toda la telefonía prepago en Colombia, que fue un fenómeno sensacional. Entonces me voy a Comcel en esa época y les digo, oiga, yo tengo una plataforma, déjeme vender las tarjetas. Y entonces me decían, listo, llévese una paca de tarjetas. Y yo es que no quiero la tarjeta, yo quiero son los pines, yo quiero es Claro. hacer las recargas. No, no, te toca. Entonces me tocaba llevarme las tarjetas, rasparlas, subir los pines y así fue como Pero empezamos. si raspo tarjetas de usted o No, no. pues claro, me tocaba raspar. Después me daban un CD, porque además todo eso era, me daban un CD que me costaba 200 millones de pesos, que era todo mi capital, y yo me lo metía en un bolsillo muerto del sucio, decía, donde Claro. se Me me roban pierda, eso, me se roban, acabó la se empresa. acabó la empresa, sí. Pero Sabe. bueno, de ahí esa es la historia de cómo nace Punto.red. Obviamente, nosotros venimos muy de ese mundo de entender las necesidades de la gente de la base de la pirámide, que es pues, recargar el celular. Fue tal vez la primera transacción que la masiva, digamos, que llegó a todos los rincones del país, porque la telefonía llega a todos los pueblos y la gente necesitaba, y Claro. era una recarga es inmediata, es en tiempo real, son micropagos, pagos de 6,000 pesos, y entonces se monta una estructura. Llegábamos a las tiendas, les dábamos un celular de esos flecha y desde ahí vendían las recargas. Necesitábamos conectividad, muchos de esos comercios no tenían, nunca habían tenido tecnología, no tenían un POS, un datáfono, mejor dicho, nada de eso. Claro. Y yo diría que muchos de esos pequeños comercios que después se volvieron corresponsales bancarios, fue su primer paso a hacer una transacción digital, vender una recarga de celular. Ya después vienen todos los temas de corresponsalía, entonces ya empezamos
a hacer estas integraciones con los bancos para usar la red que teníamos, que habíamos construido, para poder hacer pagos de servicios, para poder hacer todas las operaciones de cash in, cash out, distribución de subsidios. Y pues la corresponsabilidad en Colombia se volvió un fenómeno en donde pues ha sido, digamos, yo veo todo esto como una mesa en donde hay varias patas y la pata de la corresponsabilidad sin lugar a dudas para llegar a esos segmentos de la población que después llegaron pues todas las billeteras digitales sin tener esa red de acceso y sin tener la confianza de la gente de decir, venga, recibí un subsidio o tengo un depósito acá, pero en la vuelta de la esquina don Pedro me entrega la platica si la necesito o si quiero meterle o sacarle de una manera súper fácil, generando muchísima confianza. Yo creo que ese tema de la confianza fue fundamental para todo el proceso de bancarización que hemos tenido en Colombia, pues que ha sido muy interesante. Obviamente tenemos que profundizar más, pero Pero yo creo que realmente ese primer paso de corresponsabilidad, ese fue el primero de inclusión real, ya después con billeteras, hoy en día con Breve, pero llegaron a una región en donde puede hacer una recarga de celular en la tienda de la esquina, es increíble. Yo iba a corresponsales en lugares remotos que digo, este tipo cómo me vende esta vaina. Y es un poquito la red que se armó alrededor de corresponsabilidad total. inicialmente. Imagínense un dato, hay un punto red a menos de 300 metros del 79% de los hogares de Colombia. Wow. O sea, es Está bueno. realmente impresionante. La gente lo tiene en la esquina. Exacto. Entonces, al final es cercanía. Claro, ahorita estamos en todo un proceso de digitalización, pero yo estoy seguro, para mí es todo como un mecanismo como de llevar a la gente y de ayudarlos a crecer. Pero hoy en día ya estamos viendo cómo incluso la corresponsabilidad y las transacciones físicas, digamos, ya están en un punto acá en Colombia maduras y donde ya estamos empezando a ver cómo la gente desde sus aplicaciones, pues de diferentes maneras ya empieza a entender cómo puede también hacer transacciones digitales, pero si no hubiéramos tenido esa pata de la corresponsabilidad, claro. pues no hubiéramos llegado a eso. Si usted compara Colombia, mire, por ejemplo, México es un país que todavía tiene el 50% de personas desbancarizadas. México tiene 4 corresponsales por cada 10.000 habitantes. En Colombia hay más o menos 40 corresponsales por Wow. cada 10.000 habitantes. O sea, hay una correlación, y eso está estudiado en todo lado, en muchos de los países de África, del sudeste asiático, que hay una correlación entre los puntos de acceso de cash, de digitalización del efectivo, y la bancarización. Y hay países que lo han entendido y realmente yo creo que ha sido un tema de O impacto sea, ¿usted fuerte. cree que, por ejemplo, en el caso de México, entre más corresponsales se puedan habilitar, más motivación va a haber para la gente para abrir una cuenta, una billetera? Claro, total, y que sea barato además. Claro. Porque ¿qué le pasa a un mexicano, por ejemplo, que recibe remesas? Mexicano, primero, puede ir a un Oxxo, digamos. Oxxo cobra $1 por cada transacción. Y fuera de eso también le cobra a la empresa, pero al usuario le está cobrando $1 por cada transacción. Y fuera de eso, en México hay 50.000 corresponsales, de los cuales 30.000 son Oxxos. O sea, digamos, Oxxo, casi que ellos tienen mentalizado que las transacciones se hacen en Oxxo. Entonces, para una persona dice, no, yo prefiero ir una vez para pagar menos y además porque me queda lejos. Entonces voy una sola vez y retiro toda la Ya. plata de Claro. una. Aquí pasa lo contrario. Aquí una persona puede hacer, si quiere incluso de los que viven del diario aquí en Colombia, pueden hacer hasta 2 retiros al día porque es gratis, porque es fácil, porque es cerquita. Entonces yo estoy convencido que en México hay una gran barrera No usan la cuenta solo para retirar para todo retirar y todo usar y usar efectivo, sino lo efectivo, dejan si no ahí. lo dejan ahí, es lo que Está estamos bueno. viendo ahorita. O sea, hoy en día el nivel de transaccionalidad de muchos de las billeteras digitales en Colombia es muy por encima de otros países. O sea, es un volumen transaccional muy alto porque la gente ya lo metió a su Claro. cotidianidad. No es como que me descargué una app y no la volví a usar nunca, no. Sí. O sea, la tienen ya metida en su cotidianidad y eso tiene un valor inmenso en términos de data de la gente, en términos pues, de facilidad, de lograr que el ecosistema crezca. Obviamente, pues necesitamos que esté un poquito menos, que esté más distribuido, Sí, digamos, menos. pero ha sido sensacional y yo creo que las billeteras han hecho un gran trabajo en ese Sí, yo creo sentido. que a Colombia le damos muy duro a veces. Cuando uno va a México, Punto Red que opera allá, Drugo que opera allá, no se da cuenta que en algunas cosas estamos también muy De avanzados. Hay acuerdo, mucho efectivo todavía en México que en de Colombia acuerdo. no se ve. Total. Yo en Entonces, Colombia ando sin efectivo sí, muchas yo veces. también. En México, o sea, no sé pues, si le ha pasado a los parqueaderos, a uno le toca, además con monedas. Sí, sí, O sí. sea, o sea, yo digo, pero ¿cómo así que me toca ir a buscar monedas para poder pagar el Es parqueadero? O sea, absurdo, es absurdo. eso no hace sentido. Yo creo Sí, que, sí. y nuestro propósito y nuestra llegada a México, que llegamos hace ya más de 2 años, es precisamente contribuir a eso. O sea, nosotros vemos y le estamos apostando a nuestro negocio core, a la red física, que es lo más jodido, de ir tiendita por tiendito
convenciéndolas de que se vuelvan corresponsales y crear una red parecida a la que hicimos aquí en Colombia, porque estamos convencidos que esa pata en el ecosistema financiero en México está fallando. Que me parece una locura porque yo pensaba, yo Punto Red a estas alturas montando corresponsales, pero ya hace todo el sentido porque cierra un poquito, entre más acceso a corresponsales, un poquito más inclusión. Claro. Entonces están haciendo lo que hicieron en Colombia hace, ¿qué? 10, Hace 15 10 años. años, sí, hace 10 años estamos pensando que México necesita alternativas. Yo creo que al final y bueno, y Oxxo hace un muy buen trabajo y toda la cosa, pero al final lo que la gente necesita son alternativas. Hay sitios en México a que a Oxxo no le interesa llegar, sitios alejados porque nunca va a haber un Oxxo en un pueblo de esos. Sí, sí, sí. Pero pues allá sí hay un tendero que quiere ser corresponsal. Además pasa una cosa con la corresponsalidad y es al tendero se le generan ingresos adicionales. Aquí en Colombia la corresponsabilidad puede estar en el top 3 de categorías de mayor recurrencia en las transacciones de una tienda. O sea, no sé, un ferretero, Venden más una que droguería. Chocorramos. Sí, o sea, les Claro. priva, no se dejan Claro. quitar la corresponsabilidad, se vuelven referentes de su comunidad. La mayoría de ellos, también hemos hecho estudios que dicen, el 96% dicen que les ha aumentado los ingresos, que son referentes de su comunidad. O sea, en el fondo es un tema que también para ellos es supremamente valioso y estamos convencidos que en México hacen falta ese tipo de alternativas. Cuando hablamos con muchos de los bancos, cuando hablamos con los jugadores nuevos que están llegando, nos dicen, oiga, aquí necesitamos algo como Punto Red. Qué bueno. Y hoy hemos hablado con muchos founders acá en este espacio de las alternativas, ¿no? Darle la posibilidad a las personas de elegir entre más opciones, más libertad tiene. Y con esto quiero hacer una pregunta y es, ¿tiene alguna barrera específica que hoy lo esté obsesionando como para remover, para mejorar? Una barrera que usted diga, hoy estoy concentrado en esto. Sí, yo creo que pues siempre hay, sobre todo en México, creemos que uno de los factores que impide que haya más competencia en este tipo de redes de acceso es la regulación. O sea, ya no existe esa figura que hay acá en Colombia, que hay un agregador de corresponsales que inmediatamente puede afiliar 2.000 o 3.000 comercios. Allá casi que la regulación tiene que aprobar comercio por comercio. Wow. Entonces se vuelve prácticamente imposible. Para nosotros integrar a un banco y una red como la nuestra, que en Colombia nos puede tomar 12 o 3 meses, allá nos demoramos 18 meses. Entonces, pues imagínese, o sea, el tema es, yo aquí trabajamos con 30 bancos aproximadamente, con 30 entidades financieras. Digo, para yo llegar a ese número en México tengo que nacer 2 veces. O sea, es que es imposible. Entonces sí estamos trabajando en temas de regulación que es fundamental. Eso por un lado. Por otro lado, acá en Colombia sí estamos viendo un fenómeno que es muy importante. Nosotros creemos en la corresponsabilidad 2.0. Listo, nos sirvió mucho como canal de acceso para que la gente hiciera transacción de cash in, cash out. Hemos recogido data de ese segmento de usuarios para temas de créditos y cosas de esos para que también nuestros partners puedan usar esa data. Pero lo que sí queremos es dar ese salto para poder ofrecer nuevos productos y servicios. Pero muchas veces esa transformación toma tiempo. Y lo que estamos viendo es que necesitamos sostener esta infraestructura que tenemos para que siga siendo atractivo mientras logramos volver a conseguir pues, la transacción machete como era el depósito de una billetera o la recarga de celular, porque la gente lo está empezando a hacer más digital. Pero oiga, ¿cómo puede ser? Necesitamos mantener esta red para colocar créditos, para conocer mejor a los usuarios, para que las entidades puedan llegar con sus productos a través de esto. Entonces, estamos aquí en conversaciones en Colombia para llegar a esa corresponsabilidad 2.0 que tiene elementos de interoperabilidad, elementos de sostenibilidad vía el esquema de cobro que tiene la red, porque aquí nos vamos al otro extremo de México. En México es carísimo y acá es regalado. Entonces, pues ninguno de los dos modelos es sostenible. Entonces necesitamos llegar a un punto medio en ese sentido. Salgámonos un poquito para hablar de la industria. ¿Qué tan relevante ha sido o es la industria Paytech, FinTech para remover barreras? Yo sé que Punto Red ha hecho un trabajo pues, importante en inclusión financiera, pero vámonos un poquito más a nivel industria y cómo las FinTech han logrado remover barreras y generar pues, un mundo libre, que es lo que estamos hablando hoy, para que las personas, las empresas puedan elegir más opciones que elegir, que es de calidad, pero también que no estén restringidos a un par de opciones como históricamente ha pasado. De acuerdo. No, yo creo que lo primero que es clave es definitivamente entre el usuario o el consumidor tenga más opciones, siempre se va a ver beneficiado. Entonces yo creo que el hecho de que en nuestra industria, pues aquí en Colombia tenemos 300 y pico fintechs, en Colombia fintech, en México es impresionante. O sea, yo el ecosistema de México y es cientos de empresas además con capital, con recursos, mejor dicho, innovando, haciendo unas vainas impresionantes que a veces uno dice, oiga, ¿por qué?
si están pudiendo, si son tantas y están innovando tanto, ¿por qué seguimos un poquito tan igual en ciertos factores? Entonces, lo primero que yo creo es la competencia. Lo segundo es que yo creo que pues, definitivamente la digitalización y la tecnología remueve barreras de costos que si no sería imposible llegar con soluciones gratuitas o soluciones de muy bajo costo a las personas, a los comercios, a las empresas. Entonces, definitivamente la tecnología es el camino y las fintechs han logrado dinamizar muchísimo con todas las innovaciones que hacen, incluso haciendo que los mismos incumbentes hagan sus propias innovaciones. Y hay casos de incumbentes que han hecho cosas también maravillosas. Entonces, yo creo que ese tema de la innovación también es fundamental. Y definitivamente, pues entender muy bien al usuario. Yo creo que las fintechs en eso logran dar soluciones muy bien pensadas para los usuarios y llenar espacios que a los otros probablemente o no les interesaba o no le veían el negocio, lo que fuera. Y yo creo que en ese sentido también a eso hace que entre más opciones, pues la gente va a estar más libre. Y yo le agregaría el tema de tecnología porque usted mencionó costo, pero experiencia también. A También, veces, a total. veces, a veces nos concentramos solo en costo y de pronto un banco puede ofrecer mejores tarifas que una fintech. De Pero acuerdo. también las fintech tienen la capacidad de usar tecnología para que la experiencia sea más simple, Total. para automatizar cosas, para que la vida de las personas sea mucho más De sencilla. acuerdo. Creo que ahí es donde nosotros, que como sector debemos pensar no solo en costo es súper Sí, de importante, acuerdo. pero bueno, como traemos productos buenos para que el usuario que va a elegir elija por costo una de las variables, pero Mm. también por Sí, experiencia. de acuerdo. Y yo creo que yo digo que al final, sí, la tecnología tiene un impacto en costo, pero estoy totalmente de acuerdo que hay que lograr que a las personas les quede más fácil. Facilitarle la vida a las personas, sin lugar a dudas, es fundamental. Y en eso también yo creo que hay mucha experiencia. Incluso mire que yo muchas veces soy enemigo del gratis, o sea, porque me parece que muchas veces eh, hay entidades que pueden llegar a hacer eso porque pueden tener un músculo gigante y pueden hacer eso, y eso evita que haya más competencia, porque al final, pues Sí, si algo es gratis, pues de pronto uno y alguien le cobra, si sea mejor uno de pronto, sí, o el usuario está más acostumbrado a, bueno, es gratis, no pago nada. exactamente, exactamente. Y yo creo que al final tenemos que hacer ecosistemas sostenibles en el tiempo, que era un poquito lo que decía sobre los corresponsales, para que, o sea, mejor dicho, al final, no sé, un comercio está dispuesto a pagar por la adquirencia. Si al final, en vez de tener que tener 5 cuentas en donde recibo la plata de uno y de otro pues, en cada lado, oiga, este me está agregando todo en un solo sitio, me queda mucho más fácil de entender, de saber cómo están mis cuentas. Y eso es un apoyo fundamental para los comercios. Yo creo que el tema de los pequeños comercios y de las personas productivas es tal vez donde más todavía nos falta camino en Latinoamérica en general para poder llegar a entender cómo se comportan estos usuarios. Al usuario final le estamos dando una solución buenísima. Yo diría que en el B2B a las grandes empresas también hay unas cosas impresionantes, pero al pequeño comercio, porque el pequeño comercio es Y sí que que más tiene barreras muchas y tiene veces. muchísimas barreras de todo tipo, algunas autoimpuestas por falta de educación financiera, por lo que sea, pero definitivamente yo creo que ese es el segmento donde realmente todavía hace como falta ir mucho a eso de la Y experiencia. chévere que toque ese tema porque justo nosotros nos hemos concentrado mucho en venderle a grandes empresas, pero estamos lanzando justo este mes para que o el plan gratuito, para que un pequeño comercio pueda habilitar débitos automáticos. Antes, usted va a un banco, que el débito automático, queremos que las personas empiecen gratis, que la barrera de los pagos, que no debería ser una barrera, antes era una barrera crear un website, crear una empresa, que la DIAN, cada vez con la tecnología usted hoy en día crea una página web en un día, ya eso no es la barrera, pero los pagos sigue siendo todavía, tengo que recibir pagos. Y el grande paga menos. Usted sabe que en un datáfono, el grande negocia tarifas más bajas, el pequeño es el que más paga. Entonces queremos un poquito como darle acceso gratis, que el grande pague porque no puede ser gratis siempre, pero al menos el acceso a esas pequeñas empresas, quitarle un poquito como de fricción. O es un poquito lo que estamos buscando ahora con Drew y por eso hablamos de libertad, para que no Claro, solo sea para la persona, sino el país. para el que está montando 100%. empresa. Buenísimo, me parece Chévere. eso. Vamos a pasar a una sección de preguntas rápidas, respuestas rápidas. No tiene que ser necesariamente de punto red, me puedo hablar de lo que Ok. quiera. Una tarea o un proceso que odia hacer repetidamente. Uy, yo creo que organizar mi agenda, bueno, ya casi que ya ponía, ya lo he logrado superar,
pero organizar mi agenda, porque soy malísimo, entonces monto 3 cosas al tiempo. Y ahora, pues afortunadamente ya con mi cowork y toda esa vaina ya he logrado que me la organice solito. Pero Yo lo estoy empezando a montar, pero todavía no confío 100%. Y eso que yo soy un poco más joven, pero todavía como que igual me gusta mirar el calendario no, y no, eso. yo lo miro, claro. Claro. No, y todo me lo preguntan, pero sí, sí digamos que he encontrado mucha utilidad en la inteligencia artificial de esas tareas repetitivas que no me gustan. Chévere. Algo que debería tomar un clic y toma a veces muchos clics o días. Yo creo que no, probablemente todo lo que tiene que ver con organizar viajes y cosas. Viajes. Algo que debería ser gratis y no lo es. No, yo creo que mover la plata entre personas debería ser gratis. Súper. Últimas dos preguntas. ¿Qué cambio le emociona de la industria fintech en la región o en Colombia en los próximos 5 años? Pues yo creo que es medio respuesta, imagino que todo el mundo le ha respondido eso, No, pero no crea. He oído respuestas buenas, sí, pero yo sí creo que el tema de, pues en general, no solo para la industria fintech, pero el tema de AI va a ser una locura. Y yo creo que muchas de las empresas les tenemos que transformar con AI para ser mucho más eficientes, para ser más, para que muchos de nuestros procesos empiecen a automatizarse. Tengo mis dudas del costo. Yo ahí estaba viendo el otro día, conversando con varios colegas donde veíamos en el tema del costo que a veces un agente puede salir más caro que un empleado. Eh, pero yo creo que eso va a ser cuestión de tiempo para llegar a que sea mucho Alguien dijo más. acá que la inteligencia artificial debería ser gratis. Se lo dejo Sí. ahí para que, pues, muy relacionado con eso. Y última, ¿qué significa construir un mundo más libre? No, yo creo que la gente definitivamente tenga opciones, que la gente tenga opciones para educarse mejor, opciones para tener mejor salud, opciones para poder elegir mejor, opciones para poder comprar mejor. Yo creo que en sí, eh, si ponemos al consumidor en el centro y le damos opciones y alternativas, siempre va a ser mucho más luz. Bueno, eso fue Andrés de Punto Red. Muchas gracias por Bueno, estar acá. Simón, buenísimo, muchas gracias.